forma, van a encontrarle mucha coherencia a todo lo que dice el PMBOK, ¿verdad? Y otros secretos que a lo mejor no conocían, pero ahí se dieron cuenta. Ahora, eso es lo que se refiere al PMBOK, pero Rita's Book te presenta como una teoría o una lógica distinta, que es lo que está detrás del PMBOK, que a veces ahí es donde creo yo que muchos fallan al momento de hacer el examen. ¿Y por qué digo que muchos fallan al momento de hacer el examen? Porque cuando uno está estudiando el libro del PMBOK, uno se va dando cuenta de, dices, sí, esto lo conozco, esto ya lo he hecho, y esto yo lo hago de esta forma. Y cuando uno dice esto yo lo hago de esta forma, o en mi empresa se hace de esta forma, es ahí donde empiezan las complicaciones, porque entonces entra en conflicto lo que es la teoría práctica que uno ya trae contra la teoría que dice el PMBOK. Y esa teoría que dice el PMBOK es lo que va a venir en el examen, ¿verdad? Y entonces Rita's Book como que te plantea ese escenario de decirte, hey, esta forma se interpreta, o en la filosofía o en la aplicación del conocimiento del PMBOK se interpreta de esta forma. Entonces a mí Rita's Book me ayudó para entender un poco esa lógica del PMBOK, tratar de limpiarme todo el conocimiento que yo tenía en la práctica y aplicar o más bien afianzar lo que es el conocimiento que viene en el PMBOK. Yo estaba pensando al final del día, el PMBOK es una serie de reglas, conocimientos, teorías de cómo las cosas deberían de ser de forma ideal, ¿verdad? Pero sabemos que en la realidad a veces no pueden ser las cosas de forma ideal. Y si pensáramos un poquito en lo que es el entorno ahorita de la pandemia, ¿por qué los países asiáticos han podido regresar a una normalidad antes que los países en América? Tal vez tenga que ver por la cultura, la disciplina y todas esas reglas que ellos pueden implementar y que saben que la gente las sigue. En México a lo mejor no podemos, culturalmente somos de forma diferente. Y es muy similar en las filosofías del PMBOK. Te dan lo que es la forma ideal, pero a veces cuando tú quieres trasladar eso a tu planta o a acoplarlo en el entorno en el que te estás desenvolviendo, no se puede, porque ya existe una cultura que hay detrás, ¿verdad? Entonces, a veces eso cuesta trabajo asimilarlo, y en el momento del examen uno se va con la finta, porque el examen es una pregunta más bien son casos. Te presentan un caso y te dicen cuál es lo que harías, y casi es como lo que en la vida real se hace, ahí te lo ponen como una opción. Y a veces uno se va con esa primera opción, dices, sí, esto yo lo he hecho muchas veces, y seleccionas. Pero no quiere decir que esa primera opción que tuviste es la más adecuada. Tienes que pensar desde el punto de vista lo más adecuado posible. Y ahí Rita's Book es lo que nos ayuda a poder separar ese mundo real con el mundo teórico. Al menos te lo explica y te lo plantea de esa forma, ¿verdad? Entonces yo me apoyé en el Rita's Book, además del PMBOK, por supuesto. Hice algunos exámenes en el Rita's Book. Después de cada capítulo te presento unos exámenes. No se frustren si en sus exámenes de simulación no aprueban los exámenes. Yo les puedo decir, no hubo ningún examen de simulación que yo hice que lo hubiera aprobado. Y alguien más me dijo, hey, no te frustres, porque cada vez que yo presentaba el examen, una simulación de los que vienen en el Rita's Book, y yo no lo pasaba, me frustraba mucho, porque decía, ¿qué significa? ¿Que tengo que regresarme a leer todo ese capítulo? Y la respuesta es no. Tu conocimiento está ahí, y lo que sí yo hacía es vería y verificaba las respuestas y cuál era la correcta, ¿verdad? Y Ritas te decía, la correcta es esta, y te daba la explicación. Ya con esa explicación, ya la información que se quedaba en mi cerebro, o al menos así funcioné, y yo seguía avanzando. La cosa es, no se detengan a regresarse a querer sacar el 100%. Ahora, si tienen tiempo, bien, háganlo, pero si ustedes tienen un cronograma, sigan ese cronograma y estoy seguro que van a poder ser exitosos. No busquen la perfección como en un momento
pues yo pensaba, y al ver que no la encontraba, que no los pasaba, me frustraba. Y eso generaba un poco más de ansiedad, ¿no? La ansiedad de por sí, ya de querer pasar el examen como una meta personal, más el hecho de darme cuenta que no lo estaba logrando en esos exámenes rápidos. Yo decía, si no puedo en estas 20 preguntas, ¿qué va a pasar cuando tenga las 200, verdad? Entonces yo les recomiendo que no se frustren por eso, sigan avanzando, sigan avanzando. Otra recomendación o algo que yo hice es, antes del examen, bueno, estudié, programé mi examen, yo lo hice en la sede de Arizona, en Tucson, y pues obviamente me fui un día con anticipación, estuve un día antes allá, todavía un día antes en la mañana estudié un poco, básicamente repasé, sí me puse nervioso con algunas fórmulas, como saben hay unas fórmulas ahí. Yo les recomendaría, si se las pueden aprender, bien. Si no se las pueden aprender, al menos entiéndanlas. Entiéndanlas, las opciones o las preguntas que plantean en el examen no son tan complicadas como para que tengas que hacer cálculos matemáticos con calculadora o algo. Son cosas muy sencillas. Entonces, no les recomendaría. Si se los pueden aprender, qué bien. Mi memoria no me dio para tanto. Pero al menos las más básicas, ustedes se van a dar cuenta cuáles son. Eso sí, se los pueden aprender. Y les digo, yo estudié un día antes, solamente estudié hasta cierta hora, y después de cierta hora me dediqué a descansar, me dediqué a despejar mi mente, me dediqué a ver televisión, algo que me ocupara mi mente para no estar pensando en el examen. Todavía el día que fui en la mañana, bueno, yo en particular fui, revisé dónde iba a ser el examen para sentirme confiado el siguiente día y no ir con presión. Como fui con tiempo anticipado, llegué al lugar del examen. En todo ese tiempo yo ya no estudiaba, yo ya solamente estaba enfocado en el siguiente paso que iba a ser presentar el examen, pero más enfocado en relajarme. Obviamente mi nivel de ansiedad crecía y lo único que hacía era respiraba. Y ahí estuve respirando. Y el lugar donde es un lugar que me explicaron un compañero, en aquel entonces mi jefe me dijo más o menos cómo era. Y es una oficina donde van muchos a presentar de diferentes áreas, no solamente de proyectos, sino otras certificaciones. Y entonces es una oficina donde en el caso del Tucson veía como personas de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Y como que cada quien enfocado en su mundo, cada quien enfocado en su ser. Y así estaba yo también, ¿no? Tratando de relajarme. Entras al examen, o más bien te llaman, y en el momento que entras te piden que te quites todo lo que traigas, celulares, creo que me quitaron, plumas, no tenía celular, no tenía billeteras, nada en las bolsas, ni en las bolsas de la camisa, ni en las bolsas del pantalón. Te dan un locker para que ahí guardes tú las cosas. Y comento esto porque es importante para mí la experiencia en ese momento, aunque ya sabía cómo era. No me dijeron que me iban a revisar como policías y eso me puso un poco nervioso. Entonces sí, te ponen ahí, te revisan, te tocan así el pantalón a ver si no traes algo. Tal vez de centro a centro cambia, ¿verdad? Pero ahí así me revisaron. Realmente como me sentía como si fuera un recluso o algo, como si estuviera haciendo algo malo. Y entonces una vez que ya te revisan todo, ya pasas y te asignan un cubículo. Es un cubículo donde estás tú solo, con unas paredes a los lados para que no puedas ver a los que están enseguida de ti. Está todo en silencio y te ponen unos audífonos que solamente te sirven para aislarte del ruido. Es la única función de esos audífonos. Entonces te los pones y por completo te aíslas del mundo. Y entonces está una computadora enfrente de ti, te dan 2 hojas y un lápiz, porque tú no puedes meter tus notas de apuntes, ellos te dan ahí y te dan afuera, te dan 1 minuto para que tú anotes algo. Bueno, eran 2 minutos creo. Te dicen, si quieres hacer notas, las haces aquí y luego entras.
Es todo lo que puedes hacer. Tú no puedes llevar tus notas, tú no puedes llevar nada, nada absolutamente. Entras sin nada adentro. Todo eso, pues yo se los platico, pero en el momento cuando estás ahí sí te genera un poquito de ansiedad, te incrementa un poquito más la ansiedad. Entonces, el hecho de que vayan preparados a saber que eso es lo que les va a suceder, ayuda un poco a decir, es un proceso normal. Y lo que sigue es centrarte enfrente de la computadora y le das clic el botón de iniciar, y en ese momento ya empiezas que el contador empieza la cuenta regresiva, ¿verdad? Y empiezan las preguntas. En mi caso, yo hice el examen en inglés, y por la única razón que lo hice en inglés, no es porque sea muy fregón para el inglés, la razón por la que lo hice en inglés es porque todo el material que estudié era en inglés, y entonces, como saben, hay palabras como el desglose de la estructura del trabajo, que en inglés es BS, perdón. Y entonces todos esos acrónimos o nombres, de pronto en inglés, para traducirlos al español se me hacía un poco complicado. Por esa razón yo dije, ya no me quiero complicar más la existencia, y yo me fui en inglés. Te dan la opción de que tú selecciones el examen en inglés y te ponen una traducción en español en la pantalla de la misma pregunta, aunque consideran como válido o lo más válido lo que es la pregunta en inglés. Es decir, si en algún momento tú entendiste algo en español, lo que cuenta va a ser la pregunta en inglés. Entonces está la pregunta en inglés y te da una guía tenerla en español, y así hice todo el examen. Vas seleccionando y te da una opción, el examen, una pantalla de marcar esas preguntas en las cuales tú pudieras tener dudas. Al final del examen, si te queda tiempo, te da la opción de decirte, todas estas preguntas tú las contestaste y marcaste estas preguntas, que ya sea que las dejaste en blanco, no sabías la respuesta en ese momento, o que las quieres ir a revisar. Entonces tú puedes dejar esas, sabes que esta la voy a marcar, la voy a contestar, pero tengo dudas, si me queda tiempo voy a regresar. Yo les recomiendo que no dejen ninguna pregunta en blanco, contéstenla y márquenla si tienen dudas. Y si al final les queda duda, pues vuelven, regresan a la pregunta, y a lo mejor con más conciencia o con un poquito más de tiempo se dedican a ver cuál es la respuesta más correcta. Ahí normalmente son preguntas de opción múltiple, y te da una que es la más correcta, otra que es correcta, y así se va. Y hay otra que no es y otra que tampoco. O sea, hay dos que no son y otra que una que es, dos que sí son, pero una es más correcta que la otra. Entonces hay que tener, no cuidado, pero sí leer bien la pregunta, y según lo que ustedes estudiaron del PMBOK, seleccionar lo que es la respuesta más correcta. Al final, bueno, uno hace las 200 preguntas, va viendo el tiempo. Hay unos que se monitorean el tiempo de pregunta por pregunta, porque se supone que son 200 preguntas, tienes 4 horas para contestarlas. Nota importante, a mí me habían dicho que podía salir al baño, y yo asumí que cuando salías al baño, pues pedías permiso e ibas, y el reloj se paraba. Pero no, el reloj sigue contando. Sí puedes ir al baño, pero el reloj sigue contando, ¿no? Eso me di cuenta hasta que estaba ahí. Y pues bueno, me aguanté las ganas de ir al baño. Entonces también les recomiendo que vayan al baño antes de entrar al examen. Y me voy a regresar un poco. Les recomiendo, no sé a qué horas vayan a planear hacer el examen, pero les recomiendo que los alimentos que consuman antes del examen no sean alimentos muy pesados, que les vayan a mermar su energía en el cerebro. Procuren comer cosas, sí, carbohidratos como avenas, panes integrales. A lo mejor yo en mi caso compré chocolates, me gusta el chocolate oscuro, entonces compraba chocolates oscuros. Yo lo hice en la mañana, comí fruta en la mañana, entonces todos esos azúcares que me ayudaron al cerebro a estar un poco activo. Tomé agua, mucha agua antes del examen, y obviamente entré al baño cuando me di cuenta que no podía salir. Pero bueno, ya estando en el examen, me regreso un poco a estar el examen, y lo vas avanzando. Hay muchas preguntas que te van a generar dudas. Creo que una vez que tú estudias, el conocimiento ya se te queda ahí. Entonces, cuando tú leas las preguntas y veas tus 4 opciones, selecciona